Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Por qué era la Plaza de Carretas esta zona? Bueno, en realidad esto era uno de los extremos del pueblo, ¿sí? La calle Guaminí era la última del pueblo hacia el sur, y acá teníamos la Plaza de Carretas donde paraban justamente las carretas que iban al Molino Harinero, ¿sí? Lo que es actualmente la casa de la banda y demás, de la banda del ejército, y desde acá podían irse hacia el sur o podían ir hacia el norte de la ciudad. La calle Colón, era como el principal conector que tenía nuestra ciudad, ¿sí? De hecho, en algún momento fue la calle de acceso al fuerte o al sector del fuerte. Esto fue originalmente Plaza de Carretas, también se la conocía como Plaza Marte. Eran 4 manzanas y en este sector fue que en 1911 se le ocurrió al intendente Manuel Castellar comentar por primera vez o tirar la idea de que era ideal o que hubiese sido bueno, era bueno empezar a gestionar un parque, un paseo más grande que lo que era hasta entonces la Plaza Colón, hoy Plaza San Martín. Convertir estas 4 hectáreas, que no tenían más que algunos árboles, en un lugar de recreación. Se tardaron 8 años casi en lograr el parque, porque fue en realidad la sumatoria de un montón de esfuerzos que se hicieron a lo largo del tiempo. ¿Esto estaba pensado para qué? ¿Para cobrar entrada? Bueno, la portada que hizo Salamone se inauguró el 9 de julio de 1938, fue un obsequio que hizo del diseño para la comisión del parque, y sí, de alguna manera estaba pensada como para atender a la gente que entraba al parque a visitarlo. O sea, o para darle alguna folletería, alguna información turística, o también para cobrarle algún bono de contribución para el mantenimiento del parque, que dicho sea de paso, era la obra de toda justamente una comunidad. No era solamente la idea del municipio, sino que participaron a lo largo de los años muchísimos vecinos, no solo para construirlo, sino para sostenerlo inclusive a lo largo del tiempo. ¿Originalmente tenía este tamaño que tiene hoy? No, fue creciendo y las últimas incorporaciones se hicieron ya cerca de los años 30, ¿sí? Estamos hablando de para la segunda década que tenía el parque. La primera idea era hacerlo solamente en estas 4 hectáreas de comienzo, que era esa famosa Plaza Marte o Plaza General Rivas, ¿sí? Después se decide ampliarlo porque algunos vecinos donaron terrenos y el municipio decide que sea una obra un poco más grande. Tiene alrededor de 22 hectáreas si sumamos todo lo que es el sector que está por detrás del arroyo, digamos, lo que sería el sector de la pista y demás. No sé si habrá registros de la época y si los azuleños de ese entonces lo habían adoptado como nosotros, pero la verdad es que es algo que todo Medio Azul está acá hoy paseando. Totalmente. O sea, todos de alguna u otra manera es nuestro patio. Es el patio de nuestra casa, lamentablemente no siempre se lo cuida como se debería, pero sí, los azuleños inmediatamente lo adoptaron. ¿Por qué? Porque allá por 1918, los primeros años del parque, el único espacio verde importante que tenía Azul era la Plaza Colón, ¿sí? Lo que hoy es Plaza San Martín. ¿Sí? Que esa plaza la había diseñado Carlos Tais, pero que Carlos Tais no tuvo absolutamente nada que ver con el diseño del parque. El diseño del parque se lo debemos a un azuleño por adopción, que fue Ángel Salas, que fue también, él vino a trabajar a nuestra ciudad con su empresa de pinturas. Él hacía pinturas de interiores y de edificios. ¿En un momento de la costanera de Salas? Exacto, Ángel Salas fue también el diseñador de lo que es la costanera, y además fue, entre otras cosas, uno de los pintor del interior de la iglesia del Buen Pastor. ¿Por qué Domingo Faustino Sarmiento se llama el parque? Bueno, en realidad la intención de quienes crearon el parque era que siempre fuera simplemente parque municipal, no era que tuviera un nombre en especial, ¿sí? Pero en 1953 se le puso al parque Eva Perón. Ese fue el primer nombre, en homenaje justamente a la primera dama que había fallecido un año antes. Y a la avenida principal le pusieron La Razón de mi Vida, ¿sí? Que fue el otro nombre. Como al balneario se le puso Balneario 17 de octubre y a la calle Colón se le cambió el nombre por el de Eva Duarte también. Todo eso, digamos, cuando llegó la Revolución Libertadora, implicó, por supuesto, como era de esperar por parte de la Revolución Libertadora, el borrar del mapa todos esos nombres que se habían puesto durante el gobierno peronista. Y el parque automáticamente se le decidió, mejor dicho, cambiar el nombre por el de Domingo Faustino Sarmiento, que, bueno, obviamente es el padre del aula o uno de los educadores más importantes que tuvo nuestro país, presidente también y demás. Pero
esa fue la razón por la que se le puso un nombre que en ese momento no era tan discutido como se lo puede tomar hoy por hoy, ¿no? Bien, me decías que aquello era algo invaluable del parque. Es una de las piezas más importantes que quedó, que es justamente el jardín grecorromano, que bueno, ahora lo vamos a visitar. Es todo hecho en mármol de Carrara, aunque ha sufrido varios daños a lo largo del tiempo, dentro de todo conserva su esplendor. ¿Había cuidador en una época en el parque? Sí, por supuesto, hubo cuidadores. De hecho, las administraciones estaban preparadas para que estuvieran los cuidadores en ese sector. Bueno, a ver, todo el conjunto forma parte de lo que estuvo en la estancia de Pablo Acosta, y justamente Severo Pizarro Almagro fue quien hizo la donación de este jardín. No es original del parque, se instaló varios años después. Las estatuas, lamentablemente, con el paso del tiempo sufrieron daños, ¿sí? Le amputaron las manos a las dos estatuas, ¿sí? Y también se robó del centro un querubín con un cisne. Se trasladó, como te decía, de la estancia Pablo Acosta directamente para ser instalado en este sector. Que vale un detalle: lo que hoy es la cancha de básquet, ¿sí? Era parte de la calle que bordeaba paralela a la Pellegrini, era parte original del acceso, ¿sí? ¿Se ingresaba también por ahí? Se podía ingresar en realidad ni bien de la entrada, bordeando toda paralelo a la Pirca y por lo que hoy es la cancha de básquet, ¿sí? Ves que se nota en la calle acá, era uno de los accesos. Ese fue el replanteo que se hizo en los años 40 con Gastón Welter. Gastón Welter era un paisajista muy famoso, muy reconocido, que hizo todo el diseño más ancho de la avenida. Originalmente era una calle simple a la que se le habían plantado eucaliptus, y como los eucaliptus se van deteriorando bastante más fácil y la calle quedó chica, se decidió ensancharla y plantar plátanos, que es lo que tenemos hoy por hoy en toda la avenida República Oriental del Uruguay. Bueno, aquí tenemos el monumento a Gervasio de Artigas, justamente porque en nuestra ciudad había una colectividad muy importante de uruguayos, y justamente se le rindió homenaje con la colocación de ese busto y también la imposición del nombre República Oriental del Uruguay. Eduardo, ¿en un momento no había pececitos acá? Sí, supo haberlos. Ahora, bueno, lamentablemente el estado no es el óptimo, pero bueno, esto es todo parte de la administración. Esto se agregó también en los años 40 como parte del crecimiento y del desarrollo del parque, que fue algo que se fue dando permanentemente. El parque se le incorporó todo lo que es el sector de la Loma, que en realidad se llama Plaza Blas Ders, se le incorporó toda la parte de las compuertas, que es donde está lo que le llamaban en su momento el bosquecillo. Bueno, fue creciendo después de la inauguración bastante. El tradicional pamperito, Eduardo, ¿desde cuándo? Bueno, el pamperito es de los años 50, es una... ¿Quién no viajó en este pamperito? ¿Quién no viajó? A ver, también llamado el Pampita originalmente. Bueno, surge en la época del intendente Mahler, obviamente que con algunos cambios a lo largo del tiempo. Un detalle: el parque tenía una especie de tren, ¿sí?, en el diseño original, pero tirado por caballos. Vos te subías a unos vagones que por un recorrido determinado te llevaban a pasear dentro del parque. Caballos y trenes juntos. Después se reemplazó el caballo, digamos, por el tren, ¿sí?, por el trencito. Bueno, este es el sector del Rosedal, ¿sí? Antonio Astiria se llama este sector. Canasta. Pocas rosas. Pocas rosas, lamentablemente a veces los vecinos se las llevan y demás, pero este sector tradicionalmente es lo que tiene todo el sector de rosas o flores en esta canasta que se ha ido. ¿Quién le hace el haciendo mantenimiento? Bueno, justamente del mismo parque, supongo, los mismos empleados y demás, ¿no? Todo un sector de rosas, y este es, como te decía, el Rosedal Antonio Astiria. ¿No hubo Proparque, algo? Hubo muchas comisiones. Lamentablemente, con el paso del tiempo, esas comisiones se van encontrando con distintos inconvenientes y, bueno, terminan lamentablemente disolviéndose. Es una lucha constante que se da entre las comisiones y la administración, bueno, a ver a quién le corresponde qué cosa o quién tiene facultades para hacer esto o aquello, ¿no? Eso es un problema bastante habitual. Bueno, el ciervo fue donado en 1919 por Portalé, ¿sí?, de la misma familia que de una de las residencias de la calle 25 de Mayo, ¿sí? A ver, el parque está pensado para el disfrute, como esos palacios europeos que tienen grandes extensiones de jardines, que uno puede encontrarse con distintas plantas, con flores y demás, y también con arte. ¿El sector de los juegos tuvo alguna historia así importante? A ver, el sector de los juegos es posterior al nacimiento del parque, mucho tiempo posterior. En realidad, los juegos estaban detrás de lo que hoy es el patio andaluz,
¿Detrás? Ah, De lo que es el patio de Andaluz, en la partecita donde está el aljibe y demás. Lo que había en este sector eran justamente las canchas de tenis, que era el deporte de moda en ese momento, y una confitería, que todavía queda, que es lo que se usa como kiosco, la confitería que fue hecha con el mismo diseño, digamos, como imitando ramas y demás, que lo hizo Bernachina. Todo el parque está diseñado, está pensado como podríamos decir, distintas escenografías, ¿sí? Vos ves estas escaleras, vos ves estas pequeñas escaleras con los jarrones a los costados, y esto antes, ahora lamentablemente esto está bastante desdibujado, pero te invitaba a ingresar a un sector distinto, ¿sí? A un parque o un pedazo de parque diferente, ya sea por los árboles plantados, por los senderos a transitar. ahora, o por algunas características. las callecitas internas, ¿no estuvieron pensadas para que uno paseara por todo el parque? Por supuesto. Lo que Digo pasa es porque que... cuando éramos chicos nosotros Sí. podíamos ingresar a algo que daba la Virgencita, Sí. y un día no existió más esa callecita. A ver, Ahora esta la recordamos pasa también lo hace mismo. poco y ya no. Bueno, a ver, una de las cosas que a veces hay que tener en cuenta, es cierto que muchos, en el nombre de la seguridad de los chicos, ¿sí?, hacen este tipo de cosas de, por ejemplo, abrir lo que sería cerrar, mejor dicho, al tránsito a la calle, ¿sí?, y ampliar de alguna manera el sector, o por lo menos que haya esa seguridad de no tener autos circulando. Pero también es cierto que se le va sacando cada vez más las distintas características propias al parque, que es poder pasearlo, circularlo en un vehículo, ya sea motor, obviamente, o en bicicleta o lo que fuera, y se van desdibujando todas las calles originales, ¿sí? Lamentablemente, con el paso del tiempo, se va haciendo eso, y el parque va quedando casi solamente para peatones, se va reduciendo su extensión, que no era la idea original. Que a veces termina siendo más inseguro también, ¿eh? Porque antes por ahí el hecho de que pasara un auto cada tanto... Bueno, por eso son distintas ópticas. Digo, esto teniendo en cuenta que en un momento se prendieron fuego los juegos, por ejemplo, los juegos infantiles. Por eso depende de la óptica. Lo que pasa es que en realidad, insisto, con el nombre de la supuesta seguridad para los niños, que nunca hubo ningún accidente, o por lo menos registrado en esa zona, porque la gente era muy consciente de pasar despacio, bueno, se van desdibujando los distintos lugares. Esta supo ser la fuente del negrito, ¿sí? Había una estatua de un negrito con una trompeta, y esa no sapos. la recuerdo. Bueno, en realidad fue dañada hace muchísimos años, y de hecho, uno de los que dañó esa estatua siendo muy jovencito, es una anécdota que la escuché de él mismo, fue justamente el queridísimo y recordado Miguel Ollanarte. Cuando él era jovencito, en esas cosas de pibes, de pavote, como él mismo decía, le tiró alguna que otra piedra a esta misma estatua. Después, con el paso de los años, lamentablemente la estatua fue destruida del todo y sustraída. Pero, bueno, a pesar de los sucesivos intentos de restauración, los sapos son siempre dañados y obviamente no ha quedado en buenas condiciones. El Puente Amarillo tiene una historia. Tiene una historia, es una historia vinculada a nuestra ciudad también, como no podía ser de otra manera. El puente original, el de madera, fue donado por Celedonio Pereda, hijo de Vicente Pereda, ¿sí?, la famosa casa comercial que estuvo ubicada donde actualmente funciona la Escuela Técnica, Vicente Pereda justamente. Celedonio no solo donó ese edificio para que se hiciera el establecimiento educacional, sino que cuando se amplió el sector del parque gracias a la donación de Germana Picot de Luche, que fue la que donó parte de lo que es el bosquecillo, lo que se le decía el bosquecillo, y las compuertas, dona ese puente de madera al cual se lo pintó de amarillo, y de ahí le quedó el nombre. ¿Sí? De ahí el famoso nombre de Puente Amarillo. ¿Para qué? ¿Qué unía? Unía todo lo que es la parte de lo que se le decía el stadium, o el sector había una especie de pista de atletismo, cancha de fútbol, una especie de campo de deportes del otro lado del arroyo, que eso es lo que completa las poco más de 22 hectáreas que tiene el parque. El Puente Amarillo, la inundación ya para los años 70 estaba bastante deteriorado, la inundación del 80 se terminó de llevar lo poco que quedaba del Puente Amarillo, el ejército ocupó todo aquel sector y por muchos años no se pudo transitar, y después se hizo una pequeña pasarela en la compuerta, lo que permitía que la gente pudiera volver a acceder. Y se recuperó el puente, en algún momento se lo recuperó en madera, lamentablemente, y lo he visto, y inclusive en algún momento lo he denunciado también a la policía, vecinos que utilizaban el sector de parrillas arrancaban las maderas del puente para la parrilla.